Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes, tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Primero vamos a discutir el uso de la historia por parte de los gobiernos. Esto en referencia a los 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán. Después vamos a analizar la situación del COVID-19 en México y el inminente regreso a clases presenciales de millones de niños y jóvenes mexicanos. Y para finalizar, vamos a examinar la situación en Afganistán luego de que los talibanes retomaran el control de la capital, Kabul. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Todos los gobiernos del mundo manipulan la historia para legitimizarse al tratar de cuadrar lo sucedido en el pasado con su narrativa política actual. Nuestro presidente, hay que decirlo, es un gran experto en la materia, ha tenido la capacidad de utilizar la historia nacional para avanzar su agenda política. El viernes pasado, al conmemorarse 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán, el presidente López Obrador presentó la fecha como un acontecimiento de resistencia indígena. ¿Qué tanta verdad hay en este discurso? Para debatir precisamente el uso, la manipulación de la historia con fines políticos, saludo primero que nada a Jorge Castañeda, aquí en el estudio. Jorge, buenas noches. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo Feliz estás? de estar aquí, muy contento de estar aquí en el estudio. Encantado de tener a Jorge Castañeda, vía remota. Javier Tello, ¿cómo estás, Javier? Leo, muy buenas noches. Héctor, Jorge, muy buenas noches. Y Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo, Jorge, Javier, ¿cómo están? Pues déjame empezar contigo, Héctor, porque pues tú eres el historiador. Eso lo hacen todos los gobiernos del mundo, manipulan la historia con fines políticos, ¿no? Lo que pasó el viernes no tiene prácticamente nada que ver con la historia. Es, digamos, un ritual que estableció el gobierno, un poco en la lógica casi en que nos ha puesto en todas las circunstancias cruciales, fundamentales de su gobierno. Hay una realidad que es la realidad de un país que sucede en las palabras del presidente y otro país que sucede en la realidad. Pues aquí también, un poco el dilema que va a poner el presidente a los mexicanos es, pues, ¿en qué país queremos vivir? Si en el país de su discurso o en el país que está fuera de su discurso, en la realidad de todos los días. Pues aquí también lo que nos ofrece es una versión de lo que sucedió en Tenochtitlan hace 500 años, según su discurso que el gobierno quiere imponer, o lo que sucedió en la historia real, que es la que han dicho los historiadores. En el discurso mitológico, oficial, alternativo, digamos, en el discurso de la realidad virtual, de la historia de la caída de Tenochtitlan del gobierno, pues lo que hubo es el Día de la Resistencia Indígena. En la historia real, en la Tenochtitlan, que está en los libros y en los estudios de los historiadores, lo que hubo fue una guerra americana en la que participaron un grupo de expedicionarios comandados por Cortés, en la que un grupo de señoríos tributarios del Imperio Mexica, aprovechando la capacidad de violencia y el liderato, la tecnología de los españoles, pues vengaron viejos agravios y tomaron la Gran Tenochtitlan. Fue una guerra en la que participaron a lo mejor 600 españoles y probablemente 50,000 indígenas en contra de la alianza que gobernaba Mesoamérica,
desde Tenochtitlan. Entonces, lo que sucedió el viernes queda razonablemente mostrado también en su virtualidad y en su realidad, el hecho de que por un lado pues, teníamos esa pirámide, ese templo mayor de cartón piedra, donde hicieron la celebración, por cierto, muy irresponsablemente, llevaron a una enorme cantidad de gente a confluir ahí, alta pandemia, y al lado está el templo real. El templo real, las ruinas del templo real estaban atrás del templo de cartón piedra de la tecnología que este gobierno nos ofreció el viernes. Con esta característica también muy característica de este gobierno, que el templo, la ruina del templo real, pues está necesitada de mantenimiento, porque le falta inversión, cayeron unos techos, ahora no la han reparado. En cambio, le metieron dinero pues, a la unidad vital del templo de cartón piedra donde hicieron la presentación. Es decir, realmente es un momento icónico del modo como este gobierno enfrenta la realidad, de la diferencia que hay entre su discurso y lo que es el país de su discurso, el país real, ¿no? Muy bien. Jorge, tú a raíz de esto escribiste un artículo en tu blog de Nexos, me pareció muy interesante, de esta nueva reinterpretación histórica con un nacionalismo étnico. ¿Por qué no nos hablas al respecto? Bueno, porque esto es parte de la manipulación. Yo creo que va junto con pegado con lo que decía Héctor. Esto retomé un par de oraciones de un artículo muy, muy inteligente, como la mayor parte de sus artículos, es Fernando Escalante, sobre justamente cómo el nacionalismo mexicano no había tenido esa connotación étnica gracias al mito y a la realidad, dos cosas muy distintas del mestizaje. Pero pues que hay un peligro o hay una tentación ahora por parte del gobierno, del régimen, de empezar a darle una connotación étnica al nacionalismo mexicano, cuando lo que se trató de hacer, por lo menos desde Justo Sierra, un poco antes si se quiere, es usar el mestizaje, el mito del mestizaje y lo que poco a poco fue creándose como la realidad del mestizaje para evitar ese nacionalismo étnico. No hay mexicanos mejores que otros, más mexicanos que otros, peores que otros, más vendepatrias o más malinchistas o más nacionalistas o más patriotas. Todos somos mexicanos más o menos iguales. Iguales obviamente en cuanto a lo mexicano, no en cuanto a clase, etcétera, etcétera, porque es un país, una sociedad de clases. Cuando dices nacionalismo étnico, ¿dirías que son más mexicanos entonces los pueblos originarios? Ese sería el, digamos, el mensaje. Yo creo que es lo que empieza a salir con estas celebraciones, etcétera. Los pueblos originarios más mexicanos que los mestizos y los mestizos más mexicanos que los mestizos más claros y los más claros más mexicanos que los blancos blancos. Y vas creando una categorización que ha existido en México. Nunca al grado de Brasil, pero que sí ha existido en México, pero habíamos un poco podido evitar. Y me parece que estas celebraciones llevan un poco hacia eso. No solo falsifican la historia, como dice Héctor, con toda la razón, sino la falsifican con un propósito. Ahora, yo me preguntaría... ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál sería? Yo creo que quiere crear una historia oficial. O sea, cuando un presidente se pone a dar lecciones de historia, cuando empieza a escribir sobre Bolívar, sobre Estados Unidos, sobre la conquista o la resistencia, sobre Cortés, que si no era un demonio, pero en fin, Moctezuma que sí, pero no. O sea, a ver, no lo elegimos historiador en jefe. Por cierto, a su esposa tampoco. Lo elegimos presidente. No me interesan sus opiniones de historiador. ¿Por qué? Porque el paso entre un presidente historiador
y una historia oficial impulsada por un presidente es un paso muy pequeño. Sí. Y lo hemos visto en muchas partes. Sí, sí. Leo, esto no es nada nuevo, lo hemos visto en muchos países. Pues yo creo que ahí está el propósito y la tentación. Ahora, Javier, en el pasado el PRI utilizaba mucho, el PRI autoritario del siglo pasado, la historia para legitimizarse. A falta de legitimidad democrática, digamos, usaban este discurso de que somos la continuidad de la independencia, reforma y revolución, ¿no? Algo que tiene ecos también hoy en día. ¿Para qué utilizaría López Obrador, o para qué está tratando de utilizar López Obrador esta manipulación de la historia? Leo, yo empezaría por donde tú empezaste. Todos los gobiernos de todo el mundo usan de una u otra forma la historia. Con fines de legitimación. Todos los gobiernos básicamente operan con algún tipo de historia oficial. Hago aquí un paréntesis, yo no veo para nada lo que ve Jorge respecto a un nacionalismo étnico o los principios de un nacionalismo étnico. Yo no lo veo para nada, si quieres, ahorita entramos a ese tema. Yo veo un antielitismo y dentro de ese antielitismo, en efecto, hay un componente racial. Y habla este gobierno de racismo, como se está hablando cada vez más en México sobre racismo. Uno puede adoptar la postura que han adoptado los trumpistas, que hablar de racismo es racista. Yo creo que no, pero en fin. Respecto al uso de la historia de López Obrador, es un presidente, y se ha dicho muchísimas veces, muy historicista, en el sentido de que se entiende a sí mismo y entiende su proyecto en términos históricos. Hay muchas maneras de entender un proyecto político. Se puede entender desde un punto de vista de política pública, se puede entender desde un punto de vista de creación de instituciones, fortalecimiento de instituciones, renovación de instituciones. En fin, hay muchas maneras de entender tu proyecto. Yo creo que este presidente tiene una interpretación de su liderazgo, de su persona, de su proyecto, que es profundamente histórica. Y es una historia sobre todo nacional. Ahora, yo haría una distinción al hablar de historia y política de tres debates que se traslapan, pero que vale la pena mantener separados. Hay un debate entre historiadores sobre el pasado, que es un debate permanente. Obviamente se establecen interpretaciones que dominan y de repente llega una ola de nuevos historiadores que cuestionan esa idea dominante del pasado sobre cualquier evento y ofrecen una nueva interpretación. En una de esas logran que se vuelva que se imponga su interpretación, pero en fin, hay un debate constante entre los historiadores sobre el pasado. Es algo normal, es algo sano, es parte de su trabajo y que aflora a nivel más público en ciertos momentos, en efemérides, como puede ser Tenochtitlán. Lo vemos en muchos países. En Estados Unidos se dio un gran debate cuando el New York Times impulsó un proyecto, el proyecto 1619, sobre racismo, esclavitud y racismo en Estados Unidos. Fue muy cuestionado por muchos, muy apoyado por otros. Se dio un gran debate. Después Trump, en parte en reacción a ese proyecto, lanza un proyecto que es la Comisión de 1776, que es su versión de los hechos, en fin. Entonces la historia como un campo de batalla de la política, pero el debate entre académicos es un debate. Luego hay un debate político, que es un poco el que acabo de describir, entre políticos sobre el pasado. Y aquí es muy importante distinguir cuando hay interpretaciones históricas nuevas, antiguas, que tienen implicaciones políticas, al uso y abuso de la historia por políticos, ¿sí? Y ahorita, si quieres, doy ejemplo. Y luego hay un debate público de cómo entender nuestro pasado, el pasado que partimos todos, en el que participan obviamente académicos, participan políticos, participan ciudadanos, que una vez más suele darse en ciertos momentos más que en otros, como efeméride, como los 100, 200 años de la independencia, de la revolución, etcétera, etcétera, o la caída de Tenochtitlán. Y aquí tal vez se cristaliza sobre todo en debates alrededor de cómo enseñar la historia a nuestros niños y niñas, en debates alrededor de los libros de texto. Y esos son tres debates que creo que se mezclan y son todos importantes, pero distintos.
Vimos claramente en las páginas de Nexos este mes un maravilloso. Académicos, maravilloso, que para alguien que leyó La caída de Tenochtitlán a no sé qué edad, los 10 años, el libro de texto que me tocó a mí, nada que ver, nada que ver. Sí. Es otra historia la que me contaron a mí. Sí. Nada que ver. Si eso es uso político de la historia, yo creo que no, pero de que tiene implicaciones políticas esta interpretación, claro que sí. Y está a debate cuáles son esas interpretaciones. Y no es el trabajo estrictamente del historiador hacer esas interpretaciones. Sí. El historiador interpreta ese pasado y ya las implicaciones políticas nos tocan a nosotros como comunidad, como sociedad, y a los políticos, pues, dar su interpretación y su spin a ese nuevo entendimiento de ese evento en el pasado. Sí, por cierto, aquí, Héctor, felicitarte como director de Nexos. Es efectivamente fantástico el número de este mes de Nexos sobre la caída de Tenochtitlán. Nada que ver, aparte, con lo que se celebró el viernes pasado, ¿no? Bueno, le voy a dar la razón a Javier y también a Jorge, porque es verdad lo que dice Javier, que hay como un punto de partida como muy histórico del presidente en todo lo que se plantea y en todo su discurso. Solo, Javier, que estarás de acuerdo de que es una historia, pues una historia de bronce, es una historia de buenos y malos, es una historia patria, en donde está todo hecho pues eso, en blanco y negro, en ellos y nosotros. Y esta celebración de Tenochtitlan también tiene este componente, ¿verdad? Los que resisten a los invasores, que son nuestros verdaderos antepasados, vamos a decir, y los invasores que finalmente conquistaron esto, pero que no lo volverán a hacer, prometió el presidente. No volverá a haber otra conquista. Muy generosamente prometió el presidente que esto no volvería a suceder en la historia de México. Pero hay también en esa cuestión maniquea de buenos y malos, ellos y nosotros, que es pues la médula del discurso público del presidente y de este gobierno. Sí hay un toque, un acento importante de lo que dice Jorge y lo que señala Escalante. Este asunto de, sí, pero todos somos mexicanos, pero hay unos mexicanos más originarios que otros. Por cierto, están un poco excluidos como originarios los tlaxcaltecas, claro, los chayas, los cholultecas, pero bueno, sí hay ese toque, Ahora, a mí la verdad eso no me preocupa. No me preocupa porque me parece, al igual que el discurso maniqueo dual, blanco y negro del presidente, me parece que eso tiene cada vez menos peso, cada vez menos capacidad de volverse un discurso dominante, sino al contrario. Así como al presidente el país real se le echa encima todos los días respecto del país virtual del que habla en su discurso, así también, digamos, la historia, la sensibilidad real acumulada por los mexicanos respecto de su historia, las nuevas lecturas de los historiadores, pues tienen también su peso y su realidad, y va a ser difícil, sí, digamos, volver este Templo Mayor de Cartopiedra como el nuevo ícono de no sé qué nacionalismo étnico con consecuencias. Yo creo que es un mensaje de muy poca potencia. No creo que vaya a conectar realmente gran cosa con la sociedad mexicana. Retomo el tema del nacionalismo étnico porque evidentemente sí hay un problema de racismo en México. Aquí lo hemos platicado mucho con Federico Navarrete, con varios expertos, eso es indudable. Hay un estudio fantástico que hizo el INEGI sobre la discriminación, cómo la gente de piel blanca tiene más oportunidades en México que la gente de piel morena. En fin, eso es indiscutible. Pero de ahí a decir que hay mexicanos más mexicanos que otros, hay un gran paso y puede ser muy peligroso porque ya cuando entras a esos resortes nacionalistas, lo hemos visto en otros países, Jorge, pues esto puede acabar mal, ¿no? En una lucha, pues sí, una lucha por ver quién es más mexicano, ¿no?
Ya, sobre todo esto hay que inscribirlo en un contexto tanto latinoamericano como mundial, o por lo menos europeo y de Estados Unidos. Javier mencionaba el caso del proyecto 1016-19 del New York Times y las reacciones que suscitó en Estados Unidos, con toda razón, pero por ejemplo, recordemos a Donald Trump cuando le dijo a Alexandria Ocasio-Cortez y a Ilhan Omar, dos congresistas, no gente de a pie, congresistas que regresaran a sus casas, a sus países. Pues sus países son ese es su país, Estados Unidos. Punto. ¿Por qué? Pues porque... Oye, y Elizabeth Warren le decía Pocahontas. Le decía Pocahontas. ¿No? Ahora me digan México. No, hay un problema de racismo en México innegable, como hay un problema de racismo en Estados Unidos. Totalmente. Como hay un problema de racismo en Francia, cada vez peor, por cierto. Y hay muy pocos países en el mundo donde no existe. Esa es una cosa, se tiene que combatir con políticas públicas, en mi opinión, de acciones afirmativas que en México no hay. Hay un indigenismo un poco trasnochado, pero no hay políticas públicas de acción afirmativa. Pero bueno, esa es una discusión. La otra discusión es empezar a darle una connotación étnica al nacionalismo mexicano. Bueno, y qué mejor ejemplo, Javier, este sí me lo vas a aceptar, espero. ¿Cómo se llama el partido del presidente López Obrador? Pues sí. Morena, me estás hablando de Morena. Ese sí me lo aceptas, por lo menos. Ok. Bueno, voy una por lo menos. Sí, yo creo que es una tentación real, que es paradójico para un nieto de españoles hacer eso. Pues sí, es paradójico. No menos paradójico que las demás barbaridades que dice a veces el presidente López Obrador. Pero ahí está. Sí. Y bueno, y el templo mayor de cartón piedra o de tabla roca, cada quien con la metáfora que prefiera, pues es parte de lo mismo. Y esta idea de nosotros versus ellos, la resistencia de los tlaxcaltecas contra los mexicas o al revés, o de quién contra quién. Es decir, siempre hay un problema cuando empiezas a establecer dos tipos de nosotros, cuando ya no hay un nosotros, sino varios nosotros, y luego se cae el nos y hay nosotros y los otros. Sí. Y eso pues sí existe en México, aunque había estado presente, pienso yo, de una manera sublimada todos estos años, y ahora es un poquito el regreso de lo sublimado, el retour du refoulé de Freud, que está empezando a suceder. Javier, bueno, tú no estás de acuerdo entonces con este argumento. Para nada. Claro que hay nacionalismo, de eso no hay la menor duda. Es muy distinto argumentar que ese nacionalismo busca o empieza a ser un nacionalismo étnico. Yo en serio no lo veo. Yo al contrario, veo un discurso antirracista. Es decir, y regreso al punto de que puede haber interpretaciones de la historia que hacen historiadores, como el de la conquista, con implicaciones políticas que un político retoma. No estoy necesariamente hablando de López Obrador, pero en general de lo que está pasando en México hoy. Entonces, la vieja historia de la conquista era la conquista en singular, no en plural, no las conquistas, que es otra manera de describirlo, y hay muchas otras, invasión, resistencia, etcétera, y todos son interesantes y algo capturan, y todas nos incomodan en cierto sentido, y parte de la discusión es esa, pero en fin, entonces la vieja historia de la conquista por un hombre blanco que provoca el mestizaje, pero esa interpretación del mestizaje, que es la unión del indígena con el español, donde la parte dominante era la blanca, el futuro era lo hispano, el futuro era blanco, el pasado era indígena. En fin, ese mestizaje se construye, ese lenguaje, ese discurso de mestizaje se desarrolla de esa manera, con un cierto racismo implícito. Ahora, y que eso se va acentuando en el tiempo. Creo que en su momento fue un discurso inclusivo, como también fue el del ciudadano universal de la Revolución Francesa, que en otro momento, en otra situación, se puede volver más excluyente, como lo es, creo yo, hoy en Francia. Pero en fin, entonces, al reinterpretar la conquista como ya no la conquista de un hombre blanco español
que por sus características, ya sea de blanco, de occidente, ¿verdad?, logra conquistar, y retratarla como una guerra, ya no conquista, ya no invasión, ya no resiste, una guerra donde participan muchos grupos, la abrumadora mayoría de ellas indígenas, con unos cuantos españolitos por ahí metidos, ¿sí? Es otra visión, y puedes usar esa interpretación para revalorar el discurso del mestizaje o toda esta historia de México para darle un poco de mayor peso a la parte no blanca y usar eso para combatir el racismo. Eso para mí no necesariamente es un discurso nacionalista étnico. Puede ser un discurso que combate el racismo utilizando la historia, sin que eso te lleve a un nacionalismo étnico. Además hay nacionalismo. En lo que estamos todos totalmente de acuerdo es que el presidente no está haciendo historia, ni siquiera mala historia, está haciendo política, y podemos discutir si es buena o mala política, porque como decía Héctor, en una de esas cada vez es menos buena política como política para ganar votos, digamos. Pero insisto que yo no veo de repente por ahí habrá quien sí lo piense, pero no creo que sea ni remotamente una corriente dentro de Morena relevante, ni un riesgo, yo diría, para México, como sí lo es totalmente en Estados Unidos. Y por cierto, regresando al proyecto del New York Times, sí, de 1619, en efecto fue diseñado para provocar un debate sobre el racismo en Estados Unidos. Es decir, es un proyecto histórico serio, pero sí tenía, yo creo que esta intención de revisitar la historia para tratar problemas de racismo hoy en Estados Unidos. Por cierto, 1619, la fecha se refiere a la llegada de los primeros esclavos a Estados Unidos que venían a México. Era un barco que venía a México, a Veracruz, y que unos piratas lo interceptaron y se llevaron por lo menos uno de los barcos que venía con esclavos a México. Se los llevaron, creo que a Virginia o no sé a dónde, en 1619. Bueno, vaya tema, caray, mucho que discutir, seguiremos en el tema porque es tema fascinante. Por lo pronto vamos a una breve pausa y vamos a regresar a hablar de la situación del COVID-19 y el inminente regreso a clases presenciales.